¿Qué pasa cuando el sueño de millones de niños se convierte en una pesadilla? Seguramente alguna vez soñaste con vivir en un hotel de lujo, meterte en problemas sin mayores consecuencias y tener un hermano con el que compartieras todas tus aventuras. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué había detrás de esas risas, esos chistes y esa vida aparentemente perfecta? Los gemelos Sprouse, nuestros queridos Zack y Cody, vivieron una realidad mucho más oscura de lo que Disney nos dejó ver. Mientras nosotros los veíamos como ídolos de la infancia, ellos estaban siendo moldeados por una industria que no perdona, que exprime hasta la última gota de talento y energía, especialmente si sos un niño. La pregunta que muchos se hacen hoy es que ¿qué les pasó realmente a Dylan y Cole detrás de cámaras? Prepárate porque hoy no solo vamos a recordar los mejores momentos de The Sweet Life of Zack and Cody, sino que también vamos a destapar los secretos más turbios que ocultaban los pasillos del Tipton Hotel. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y quiero saber ya mismo si vos que estás ahí has sido fan de Zack y Cody. Seguramente, si estás de ese lado, sos fanático y quizás algunos de los que están ahí también son fanáticos de este canal. ¿Por qué? Porque hacemos historias como esta que, al margen de que no estés tan cerca de los personajes, muchas veces te engancha la historia en sí misma, ¿no? Cuando la estás conociendo, no porque tengas una conexión previa con ellos. En fin, viajemos a los 90. Específicamente al 4 de agosto del 92. ¿A dónde? A Italia. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, estos chicos, quizás tus gemelos favoritos, no nacieron en los Estados Unidos, sino, como bien dije, en un pueblito en Italia donde sus padres, profesores de inglés, estaban trabajando. Desde su nacimiento, Dylan y Cole Sprouse fueron una especie de 2x1 que traería luz, pero también problemas. A los 4 meses, la familia se mudó a California, pero la situación económica no era precisamente la mejor. Y acá es donde entra la abuela, actriz y profesora de teatro, fue quien convenció a sus padres de meterlos en el mundo del espectáculo. ¿Sabías que su primera actuación fue en un comercial de pañales? Sí, empezaron a trabajar antes de siquiera aprender a caminar. Y acá viene el primer dato turbio. No fue porque querían ser estrellas, sino porque su familia necesitaba dinero. Esto no era un juego, era supervivencia. Nuestra madre nos metió a actuar porque lo necesitábamos para poner pan en la mesa, confesó Cole años después. Desde bebés, su vida giró en torno a sets de grabación, ensayos y cámaras. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir. Así arrancó la historia de los Sprouse en Hollywood, con pañales pero sin infancia. Y aunque puede sonar a cuento de hadas por el éxito que lograron, ya empezamos a notar los primeros tintes oscuros en esta trama. Para 2005, Dylan y Cole ya eran veteranos en la industria, con roles destacados en Big Daddy junto a Adam Sandler y como el hijo de Ross en Friends. Pero fue The Sweet Life of Zack and Cody lo que los catapultó al estrellato. Disney encontró en estos gemelos la fórmula perfecta para un éxito asegurado. ¿La premisa? 2 chicos viviendo en un hotel de lujo, haciendo travesuras y volviendo locos a todos los empleados, especialmente al pobre señor Mosby. Suena divertido, ¿no? Bueno, la realidad detrás de cámaras no era tan alegre. El show fue un boom instantáneo, con una audiencia que superaba los 5 millones de espectadores en cada episodio. Dylan y Cole pasaron de ser actores infantiles a fenómenos globales. Ganaban $40,000 por episodio, una cifra impresionante para chicos de su edad, pero este éxito tenía un precio. Disney sabía cómo sacarles el jugo a sus estrellas jóvenes. El horario de grabación era brutal, 5 días a la semana, 12 horas al día, y aunque las leyes laborales para niños limitaban las horas de trabajo, tener gemelos era el truco perfecto para eludirlas. Cuando Dylan terminaba una escena, Cole lo reemplazaba y así lograban exprimir el doble de trabajo con el mismo papel. Inteligente, ¿no? Pero también turbio. Por fuera, Zack y Cody parecían chicos viviendo la vida de ensueño, pero por dentro, Dylan y Cole estaban perdiendo algo fundamental: su identidad. Los gemelos se dieron cuenta rápidamente de que no eran vistos como personas, sino como productos de Disney. Cada sonrisa, cada travesura y cada interacción estaba medida para satisfacer a una audiencia que nunca los vio como individuos. Y esto, mis amigos, dejó marcas profundas en su vida. El glamour de Hollywood, los premios, las alfombras rojas, etcétera, etcétera. Pero ya lo sabemos, lo hemos visto en infinitas ocasiones. El mundo del espectáculo, si bien nos muestra eso, detrás es un poco más oscuro. Y como no podía ser menos, para 2 estrellas infantiles, los gemelos Sprouse lo vivieron en carne propia.
¿Alguna vez te preguntaste cómo Disney ha logrado exprimir tanto a las estrellas infantiles sin, por ejemplo, romper las leyes laborales? Bueno, te lo cuento. Las leyes de trabajo infantil en Estados Unidos limitan la cantidad de horas que un niño puede trabajar por día, pero Disney tenía un as bajo la manga: Dylan y Cole. Si uno estaba cansado o ya había cumplido su horario, simplemente llamaban al otro para continuar. El resultado, 2 chicos trabajando como uno solo, con una sonrisa impecable y sin que el público notara la diferencia. Para Disney, los gemelos eran una mina de oro, para Dylan y Cole era una infancia robada. ¿Y qué pasa con el impacto emocional de este nivel de presión a una edad tan joven? Los Sprouse crecieron con horarios imposibles y expectativas inhumanas. Imagina tener que aprender líneas, actuar con precisión y ser el rostro de una franquicia multimillonaria. Todo antes de cumplir 15 años. Mientras nosotros veíamos a Zack y Cody disfrutar de su Sweet Life, los verdaderos Dylan y Cole estaban atrapados en una vida de horarios interminables y decisiones que ellos no podían tomar. Y no nos olvidemos del nivel de control que Disney ejerce sobre sus estrellas. ¿Querés salir a una fiesta? No podés. ¿Querés usar cierta ropa? Disney tiene la última palabra. Todo estaba diseñado para proteger esa imagen de inocencia y perfección que los gemelos tenían que proyectar. Pero detrás de esa fachada había 2 chicos agotados intentando descubrir quiénes eran realmente. Si sos de los que crecieron viendo Zack y Cody, gemelos en acción, seguramente los gemelos Sprouse te resultaban casi familiares, como si fueran amigos que visitabas cada tarde en Disney Channel. Pero para Dylan y Cole ese reconocimiento fue más una maldición que una bendición. Durante años fueron Zack y Cody dentro y fuera de la pantalla. En cada entrevista, en cada aparición pública, les recordaban una y otra vez que su identidad estaba completamente fusionada con sus personajes, y su respuesta, un vacío interno que tardaron años en llenar. En sus propias palabras, dijeron que trabajar para Disney los dejó atrapados en un personaje del que no podían escapar. Zack era el extrovertido, Cody el nerd, y con el tiempo esas etiquetas empezaron a comerse a Dylan y Cole. Imagínate pasar tu adolescencia escuchando que no sos más que una versión de un personaje ficticio. Eso te rompe la cabeza, pero la cosa no termina ahí. En entrevistas recientes, Cole admitió que la fama misma es un trauma. Sí, leíste bien. Cada mirada, cada foto y cada comentario eran un recordatorio constante de que su vida no les pertenecía. Y aunque lograron evitar los escándalos más graves que marcaron a otros niños Disney, como Miley Cyrus o Jake Lloyd, no significa que salieran ilesos. Los gemelos enfrentaron una batalla interna por años. ¿Quiénes eran realmente fuera de Zack y Cody? Lo más fuerte, Cole confesó que solo vuelve a ver episodios de The Sweet Life cuando está borracho o en un estado de narcisismo extremo. El show que definió su infancia y les dio fama mundial es ahora un recordatorio de una etapa que ellos describen como alienante y traumática. Es más, Cole fue muy claro al decir: no hay forma de que hagamos un reboot de Zack y Cody. Esa puerta está cerrada. Este trauma no solo afectó su percepción de sí mismos, sino también su relación con la industria. Disney los moldeó como estrellas, pero al mismo tiempo los dejó sin herramientas para descubrir su verdadera identidad. Dylan y Cole no eran Zack y Cody, pero durante años el mundo los hizo creer lo contrario. Para cuando The Sweet Life on Deck estaba llegando a su fin, Dylan y Cole tenían 18 años y estaban listos para dar un giro épico a la historia que ellos mismos habían construido. Después de años trabajando en la serie, sabían mejor que nadie hacia dónde debía ir el show. Su idea era simple pero brillante: cerrar el arco de Zack y Cody con una última temporada en la que los gemelos se graduaran del barco escuela, regresaran a Boston y conocieran a un niño en el Hotel Tipton al que actuarían como mentores. Imagínate esto: Zack y Cody enseñándole al niño todos sus trucos y metiéndolo en 1000 líos como si fuera el legado que dejarían atrás. Esta propuesta no solo les daba a los fans un cierre perfecto, sino que también permitía a Dylan y Cole pasar al siguiente capítulo de sus vidas como actores. Además, querían producir y dirigir esa temporada final, algo que mostraba su crecimiento y madurez en la industria. Pero Disney, siendo Disney, no estaba interesado. La respuesta de los ejecutivos: se rieron en su cara. Sí, se rieron. El mismo Disney que les había exprimido hasta la última gota de talento, que había construido una franquicia multimillonaria gracias a ellos, ahora los rechazaba como si fueran descartables. ¿Podés imaginar el impacto emocional de algo así? Dylan y Cole no solo estaban dolidos, estaban furiosos. En entrevistas posteriores dijeron que esa experiencia les dejó claro que Disney nunca había valorado realmente su creatividad o su esfuerzo. Para la compañía, ellos no eran artistas, eran simplemente
simplemente herramientas para generar dinero. Este rechazo no solo significó el fin de The Sweet Life, sino también un quiebre definitivo en la relación entre los gemelos y la industria de Disney. Es más, Dylan fue contundente al decir: nos dimos cuenta de que Disney nunca estuvo dispuesto a trabajar realmente con nosotros, así que decidimos terminar el show. Y con esa decisión se alejaron no solo de Zack y Cody, sino también del gigante que los había convertido en estrellas. Pero esta no fue una salida triunfal, fue una huida de un sistema que los había utilizado y luego descartado. Cuando The Sweet Life terminó en el año 2011, los gemelos tomaron una decisión que en realidad sorprendió a todo el mundo. ¿Cuál fue la decisión? Desaparecer. Se borraron del mapa. En lugar de seguir buscando más papeles, de tratar de transicionar a una carrera actoral adulta, simplemente dijeron: hasta acá, me voy a vivir una vida normal. Pero ¿qué significa normal para dos chicos que vivieron toda su vida frente a las cámaras? Primero se inscribieron en la Universidad de Nueva York. Dylan estudió diseño de videojuegos, mientras que Cole se dedicó a la arqueología, una elección que parecía sacada de una película de aventuras. Ambos se mudaron a dormitorios universitarios, compartieron habitaciones como cualquier estudiante y tomaron trabajos regulares para ganarse la vida. Dylan, por ejemplo, trabajó como mesero en un café en Nueva York, lo que generó titulares absurdos que lo acusaban de haber arruinado su vida. Pero para él, este trabajo era una forma de reconectar con la realidad. Durante este tiempo, los gemelos también se permitieron explorar sus pasiones. Cole se sumergió en la fotografía, desarrollando un talento que lo llevaría a trabajar para revistas de alto perfil, mientras que Dylan empezó a experimentar con la elaboración de hidromiel, un alcohol fermentado a base de miel. ¿Quién iba a imaginar que uno de los chicos del Tipton terminaría como maestro cervecero? Este retiro de Hollywood no solo los ayudó a encontrar nuevas pasiones, sino que también les permitió sanar. Años después, Cole explicó que este periodo fue crucial para escapar del peso de sus personajes y recuperar su identidad. Si no hubiéramos tomado ese descanso, probablemente habríamos seguido el mismo camino oscuro que muchos otros niños estrellas, confesó. Pero no todo fue fácil. Aunque lograron construir una vida más equilibrada, la sombra de Disney y Zack y Cody seguía persiguiéndolos. Cada vez que intentaban algo nuevo, los fans y los medios los comparaban con sus personajes. Este fue el costo de la fama. Incluso después de escapar, seguían siendo Zack y Cody en los ojos del mundo. Después de su retiro estratégico de Hollywood, los gemelos Sprouse volvieron, pero esta vez bajo sus propios términos. Ya no eran Zack y Cody, ahora eran Dylan y Cole, dos individuos que habían redescubierto quiénes eran fuera de la sombra de Disney. ¿Y cómo lo hicieron? Con proyectos que reflejaban sus pasiones y personalidades de formas completamente diferentes. Cole fue el primero en volver al centro de atención y lo hizo con un impacto enorme: su papel como Jughead en Riverdale. La serie no solo lo devolvió a la fama, sino que también le permitió explorar su lado más oscuro y filosófico, algo que siempre había estado presente en su vida. Pero Cole no se quedó ahí. Mientras navegaba el éxito de Riverdale, también se dedicó a su pasión por la fotografía, publicando trabajos en revistas como Vogue y trabajando con celebridades de renombre. Para él, la fotografía era una forma de expresar su creatividad sin las presiones de actuar. En sus propias palabras: es algo que hago por mí mismo, no para complacer a nadie más. Dylan, por otro lado, tomó un camino completamente diferente. En lugar de buscar grandes papeles en Hollywood, decidió dedicarse a algo más artesanal y, seamos honestos, inesperado: la elaboración de hidromiel. Fundó Always Meadery en Brooklyn, un negocio que mezcla su amor por la historia y su pasión por crear algo tangible. A pesar de las críticas iniciales de quienes pensaban que era solo otro famoso jugando a ser emprendedor, Dylan demostró que estaba completamente comprometido. Él mismo desarrolla las recetas, maneja el proceso de producción y está involucrado en cada aspecto del negocio. Ambos hermanos mostraron que su regreso no era un intento de revivir el pasado, sino de reinventarse y hacer cosas que realmente les apasionaban. Y lo más interesante es que lograron mantenerse fieles a sí mismos mientras lo hacían. Como dijo Cole, no se trata de recuperar la fama, sino de hacer lo que nos hace felices. A medida que iban reconstruyendo sus vidas, empezaron a soltarse un poco y empezaron a contarle al mundo qué es lo que vivieron en Disney. Y con el tiempo empezaron a hablar abiertamente de los problemas de la industria, que ya hemos aprendido, ya hemos conocido un montón de casos. No es algo de Disney, no es algo de Nickelodeon, es algo de la industria. No es algo de la industria del cine y TV, es algo de la industria del entretenimiento. La música pasa lo mismo en todos los lugares donde hay un poco de poder, un poco de dinero, pasa esto.
Pero sobre todo, lo que empezaron a revelar es el impacto, que ya también lo hemos ido conociendo, que tienen estas cosas en los jóvenes y en los niños que trabajan en esta industria. Cole especialmente fue muy vocal, viene siendo sobre cómo la fama es básicamente una situación traumática. Textual dijo en una entrevista que la gente no entiende lo que ellos han vivido, vivir frente a los focos, frente al escrutinio público, no es natural y te deja marcas que tardan años en sanar. Los hermanos también han criticado abiertamente cómo Disney maneja a sus estrellas, desde el control estricto sobre sus vidas personales hasta la presión para mantener una imagen de perfección constante. Los gemelos aseguran que la compañía trata a los niños más como productos que como personas, y aunque ellos lograron escapar relativamente ilesos, no todos tuvieron la misma suerte. Cole ha señalado que las niñas y mujeres jóvenes en Disney enfrentaban una sexualización temprana y un escrutinio mucho más intenso que los hombres. Lo que pasaron mis compañeras fue infinitamente peor. No podemos ignorar eso, dijo en una ocasión. Estos comentarios no solo destacan los problemas de Disney, sino que también arrojan luz sobre una industria que durante décadas ha priorizado el dinero sobre el bienestar de sus talentos. Dylan y Cole son pruebas vivas de que es posible sobrevivir a este sistema, pero también de que algo necesita cambiar. A pesar de todo lo que han vivido, Dylan y Cole no reniegan de su pasado en Disney. Reconocen que The Sweet Life fue una parte importante de su vida y que para muchos fans sigue siendo una fuente de alegría y nostalgia, pero también dejaron claro que ese capítulo está cerrado para siempre. Cuando les preguntan sobre un posible reboot, ambos son firmes: no va a suceder. Es mejor dejar las cosas donde pertenecen, en los recuerdos de la gente, explicó Cole. El legado de Zack y Cody entonces no está en lo que podrían haber sido, sino en lo que significaron. La serie marcó una generación y sigue siendo recordada como uno de los programas más icónicos de Disney Channel. Pero para Dylan y Cole su verdadero legado está en lo que lograron después: romper el molde, escapar del sistema y construir una vida que realmente les pertenece. Hoy, los gemelos Sprouse son un ejemplo de que es posible reinventarse incluso después de vivir bajo la lupa de la fama infantil. Su historia no es solo sobre Zack y Cody, es sobre dos personas que se negaron a ser definidas por un solo capítulo de sus vidas. Y si eso no es algo para admirar, no sé qué lo es. La historia de Dylan y Cole lo que tiene de interesante es que es una de las pocas que escapan al guión clásico y trágico de Hollywood. Estamos acostumbrados a ver historias donde estos niños estrella terminan mal. Transformaron el trauma en reinvención, el control en libertad, y dejaron claro que su vida no iba a ser dictada por Disney ni por nadie más. Pero la verdadera pregunta es: ¿cuánto falta contar de lo que han vivido? Porque cuando hay trauma hay un montón de cosas que son difíciles de sacar. ¿Será que hay más cosas que los obligaron a, como bien dijimos en un momento, desaparecer? Déjame tu opinión por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.